El clima se presta para que nos adentremos. Nos gusta. ¿Les parece si escuchamos la segunda leyenda, proveniente desde la Nueva España, que lleva por título La mano en la reja? Espero que la disfruten. Y bien, la leyenda nada más y nada menos que la mano en la reja. Esto ocurrió en las calles de la Nueva España, en el antiguo territorio denominado como Valladolid, hoy conocido como Morelia. En aquel lugar, pujante y lleno de riquezas, llegó a vivir una familia coronada por el padre que llevaba por nombre Don Juan Núñez de Castro. Él venía acompañado de su hermosa hija Leonor y de su segunda esposa, la terrible e implacable Margarita de Estrada. Leonor era un dulce, era una joven dócil, de rasgos finos y trato amable, cálido. Por el contrario, la terrible de Margarita era una mujer banal, completamente aferrada a las riquezas y a hacer de todo para conseguirlas. Llegaron a ocupar la casona más grande de la antigua calzada de Guadalupe, cercana al acueducto. Aquella hermosa casa estaba completamente llena de lujos y riquezas. Había solo un pequeño problema para Leonor, y es que su padre tenía constantemente que salir por largos periodos hacia la Nueva España y hacia las nuevas tierras conquistadas. Tiempo que ocupaba la baja de doña Margarita para esclavizar a la pequeña. La hacía limpiar y lavar, la hacía sacudir y la hacía que todo la hiciera ser una esclava. Aquella terrible mujer había transformado a aquella bella doncella en una simple y baja esclava. La joven en ningún momento chistaba. Ejecutaba las tareas que se le pedían con una sonrisa en la boca, pensando que de esta manera agradaba a su padre. Una tarde, la joven tenía por gusto salir a la reja de la mazmorra donde la asquerosa mujer la tenía guardada. Salía a ver la calle, a ver a las personas pasar de aquí a allá. Observaba, imaginaba sus vidas. Hasta que el destino jugó la broma más grande. Una de esas tardes apareció un hombre grande, de grandes ojos verdes, que llevaba por nombre Don Manrique de la Cerda. Él era un gran y prominente miembro del virreinato. Ejecutaba con gran placer los deseos del virrey. Se encargaba de manejar sus haberes y todas sus arcas. Él, al ver los preciosos ojos de color de cielo de Leonor, quedó prendado por ella. Y ella, en ese mismo instante, le entregó su corazón. Ellos dos jóvenes, en un principio, comenzaron a tener contacto porque don Manrique mandaba hermosas y floridas notas por medio de un criado a la reja de la hermosa Leonor. En aquellas cartas y en aquellas notas se hablaban con respeto. Acordaron que por primera vez se verían cara a cara a través de esa reja.
y lo único que don Manrique pedía era poder besar la maravillosa y blanca mano de la hermosa Leonor. Para evitar suspicacias, porque los vecinos ya saben cómo comienza el bullicio de hormigas, comenzaron a hablar de las constantes apariciones de don Manrique en la calzada de Guadalupe. Así que él urdió algo muy especial. Decidió que uno de sus criados le pintaría la cara como calavera y lo haría pasearse por las noches en toda la zona, para que la gente pensara que era una aparición grotesca y terrible. Funcionó, porque aquella situación hizo que todos los curiosos se alejaran. Pero no funcionó para la terrible Margarita. A ella, al contrario, le prendió sus alertas. Ella no entendía por qué, a pesar de que los castigos que le daba a la joven Leonor eran cada vez más terribles, y ella lucía rozagante como una flor y con una sonrisa hermosa. Así que se dio a la tarea con sus artes de serpiente de escurrirse y espiar a los enamorados. Y que una tarde los vio a través de la reja, conversando, y escuchó nada más y nada menos que un plan que para la mujer fue lo peor que pudo haber escuchado. Y era que don Manrique tenía que regresar a España con el virrey, a hacer una gran encomienda. Pero a su regreso hablaría con don Luis, traería una misiva del mismísimo virrey para pedir la mano de Leonor, y se desposarían. Dicha situación llenó de ira a la horrible serpiente de doña Margarita. ¿Sabían ustedes del misterio que está detrás de las velas? Cada vela representa un alma que nos está acompañando. Representa una vida. Que como este fósforo se apaga, comenzamos pues. Entonces, sucedió algo. Doña Margarita no iba a permitir que Leonor fuera feliz. Así, en el momento que aquella mujer estaba hablando de sus grandes planes con su amado, mandó tapiar aquella casa. Cerró el sótano, piedra y lodo. Y en el momento que don Manrique se alejó, cerró casi en su totalidad la reja de la casa, dando únicamente un pequeño hueco para que Leonor pudiera respirar y sacar su mano. Esto a forma de tortura. Aquella mujer tomó todo lo de valor de aquella terrible casona, la vació, sacó tesoros y salvoconductos, y huyó. Despidió a los sirvientes, dejando aquella casa completamente vacía. Solamente en el sótano, la dulce Leonor, que con el tiempo
únicamente dejaba salir su bella y fina mano por aquel pequeño hueco. Algunos transeúntes, pensando que era una aparición, le dejaban algo de comer, alguna que otra moneda. Pero más bien se alejaban del lugar, hablando de aquella mortecina mano que se escapaba por entre la piedra. Al poco tiempo, llegó a su casa don Luis. Llamó con entusiasmo a su hija y a su mujer, encontrando el silencio como respuesta. Aquellas casas estaba completamente vacía. La casa no tenía ni una sola alma dentro, ni sirvientes, ni su mujer, ni Leonor. Don Luis no conocía la existencia de este sótano, así que solo se sumió en una terrible tristeza. Buscó y buscó y buscó para no encontrar absolutamente nada de su hija. Por aquellos días volvió el amado de Leonor. Regresó don Manrique de la Cerda. Buscó en aquella casona de Calzada de Guadalupe. Llegó con una carta a salvoconducto del virrey pidiendo la mano de Luisa. Llegó con un salvoconducto del rey pidiendo la mano de Leonor. Pero además llegó con un vestido hermoso tejido en Mallorca y un diamante blanco y puro como el corazón de la joven. En ese momento don Luis contó la desgracia, que tanto su esposa como su hija habían desaparecido junto con los criados, ellos asumiendo que había sido una gavilla de asesinos los que habían tomado cuenta de las mujeres. Se entristecieron. Pero el corazón de don Manrique obedeció. Él recordó aquella entrada de reja que se encontraba en el sótano. Acudió solo para encontrarla completamente tapiada. Don Luis de inmediato comenzó a romper paredes y a quebrar todas las piedras a su alrededor. Lograron abrir la puerta del sótano, solo para encontrar la dantesca escena, donde yacía tendida en el suelo la bella Leonor, completamente fría y convertida casi en un esqueleto, salvo por la hermosa mano blanca que permanecía intacta. Sucedió que en ese momento don Manrique decidió continuar con el pedimento de mano. Así que, simple y sencillamente, decidió continuar con el proceso del matrimonio. Colocó en su mano huesú del anillo. La vistieron con el suntuoso vestido nupcial. Y así lo enterraron. Don Manrique se hizo a la mar y nunca más se volvió a saber de él. Don Luis murió al poco tiempo. El dolor fue tan grande de haber enterrado a su propia hija, que nunca más volvió a ver la luz del sol.
Pero cuenta la gente que en la antigua calzada de Guadalupe, donde alguna vez existió la casona que habitaba don Luis y su familia, por entre los muros, de vez en vez, aparece una blanca y fina mano, pero ahora portando un suntuoso anillo nupcial. ¿Y eso, amigos? Pues la leyenda que se cuenta y se dice: de la mano en la reja. ¿Qué les pareció esta historia? Les aseguro que si lo piensan les hace poner los pelos de punta. Y es que estas historias nos cuentan los secretos que hay en todas y cada una de las calles de la colonia. Los secretos más ocultos de cada una de las casonas. Y eso, amigos, es suficiente para dejarnos los pelos de punta y sentir el frío escalofrío en nuestra espalda. Esta historia forma parte de un compendio que lleva por nombre Compendio Popular de Tradiciones y Leyendas. Se editó en 1938 por la editorial Galdós y fue un compendio de personas que contaron las tradiciones y leyendas más recónditas de sus lugares. Y esto, amigos, es la voz de nuestra historia, la voz de nuestro pueblo. Estas tradiciones y leyendas mantienen firme, mantienen fresca la información que tenemos sobre nuestra historia. Nos cuentan simple y sencillamente todo aquello que nosotros queremos escuchar sobre nuestro territorio hermoso. Los invito la próxima semana a una aventura completamente distinta y llena de color. Por lo pronto, los invito a cuidar de su vela, sea que se apague. Hasta la próxima.